En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforjas, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero paz a esa casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, y si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Los 72 volvieron muy contentos y le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Palabra del Señor. La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, dice Jesús, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Y si eso decía el Señor, entonces, ¿qué no dirá hoy? Creo que todos somos conscientes de la profunda crisis en el sacerdocio y en los sacerdotes. Las causas de la crisis son variadas. Hay una causa demográfica, cada vez hay menos niños. No es lo mismo familias como las de antes, que tenían 6, 7 o más hijos, y que por lo tanto había mucho más niños y jóvenes, que hoy familias que no tienen hijos o que tienen uno, como mucho 2. Ahí hay un problema demográfico cuantitativo. Pero hay también, quizá el problema mayor es que esta sociedad en la que vivimos, donde hay la crisis vocacional, porque en otros sitios no la hay. Por ejemplo, en África, afortunadamente, no existe la crisis vocacional. Pero en las sociedades occidentales ricas, ese materialismo se pega al alma y hace una labor devastadora entre los adolescentes y entre los jóvenes. Lo estamos viendo, lo padecen las familias, no han logrado transmitir la fe, en muchísimos casos. Claro, un joven que ya no practica, que incluso se aleja voluntariamente de la fe de sus padres, que la rechaza, ¿cómo va a escuchar la llamada del Señor a la consagración? Si no va ni a misa, ¿cómo va a ser cura? Creo que ese es el motivo principal, no el único, pero el motivo principal sí. Luego está el desprestigio que deliberadamente se ha lanzado contra los sacerdotes, contra el sacerdocio. Se hace un abuso del abuso. Es verdad que ha habido abusos sexuales sobre menores por parte de algunos sacerdotes. Bueno, en España resulta que es culpa, los abusos sexuales es culpa del clero el 0,05%. El 99,5% no es culpa de los sacerdotes. Pero nadie habla de los médicos abusadores, periodistas abusadores, políticos abusadores, entrenadores de fútbol abusadores, etcétera, etcétera. Y sobre todo en la familia.
que es donde hay la mayor parte de los abusos. Hablan del cura. Pero si prácticamente no hay, da igual, hablan del cura, porque de lo que se ha tratado es de desprestigiar a la Iglesia y de desprestigiar a los sacerdotes. Y esto, naturalmente, ha tenido una repercusión negativa en la vocación, porque cómo te vas a meter a un camino que está tan mal visto, que prácticamente dices que quieres ser sacerdote y ya te etiquetan y te dicen, este es un futuro pederasta. Es bastante más difícil que antes, cuando el sacerdocio estaba rodeado de prestigio en la comunidad y también en la sociedad. Motivos. Hay que rogar al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Sin el sacerdote no habrá Eucaristía. Sin el sacerdote no habrá confesión y perdón de los pecados. Sin el sacerdote, algunos de los sacramentos, por lo menos, no se van a celebrar. Es necesario el sacerdote. Es imprescindible el sacerdote porque la nuestra es una iglesia sacramental. Y sin el sacerdote no habrá sacramentos. Es necesario, es imprescindible. Nos jugamos el futuro de la iglesia. Esto de que nos jugamos el futuro no convencerá a la mayoría de los jóvenes. Dirán, bueno, pues si esta institución se muere, si sus templos, incluso los que son históricos y bellos, se tienen que cerrar porque se conviertan en museos o que se conviertan en salas de conferencias o en discotecas. Bueno, pero seguramente que habrá alguno que se dé cuenta y diga, es cierto. El Señor me está llamando a una empresa difícil, heroica incluso. El Señor me está llamando y no quiero cerrar los oídos a la llamada del Señor porque es ahora, en estos momentos difíciles, cuando Jesús necesita a sus amigos. Cuando el Señor necesitaba a sus amigos no era cuando estaba lleno de popularidad y le buscaban para hacerle rey, sino cuando estaba en la cruz y la gente le insultaba. Es la hora de los amigos. Es la hora de dar un paso al frente y decirle al Señor, mira que soy un pecador, pero aquí me tienes. Santa Teresa decía con aquel humor que ella tenía siempre, decía que cuando no había caballos tenían que trotar los burros. Hoy quizá no haya caballos, también los hay posiblemente, pero quizá no haya caballos, no haya personas espectaculares, que también las hay. Pero entonces nosotros los sencillos y los pecadores, los mediocres, los que quizá no seremos nunca canonizados porque no damos para ello, nosotros tenemos que decirle al Señor, cuenta conmigo. Ya quisiera yo ofrecerte algo mejor, pero es lo que tengo, y lo que tengo te lo doy, cuenta conmigo. Creo que esto es algo que todo joven católico, por lo menos todo joven católico practicante, tiene que plantearse. El Señor me necesita. Y tengo que tener razones para el no. Si tengo razones para el no, ya es otra cosa. Pero tengo que tener razones para el no. Porque cuando el Señor necesita, las razones para el sí están dadas por la necesidad que tiene el Señor. Que así sea.